Bien, jóvenes, estamos en la derivación del problema número 45, ¿verdad? Que es uno de los ejercicios que les quedó de tarea. Y en este ejercicio 45 se nos está pidiendo que calculemos la tercera derivada de la función g, ¿verdad? Que viene expresada en términos de las variables r, s y t, considerando que la primera derivada va a ser con respecto a r, la segunda va a ser con respecto a t, y la tercera con respecto a S. En el caso de este operador se deriva en el orden de izquierda a derecha. Cuando hacemos la tercera derivada, guiados por la nomenclatura de Jacobi, vendría escrita al contrario. La primera derivada con respecto a R se escribe en la derecha o la escriben, porque esas van a ser instrucciones que ya van a venir dadas. La derivada con respecto a la tercera variable, que es t en medio, y la derivada con respecto a la segunda variable, que es s acá al final. Entonces miren el orden de derivación. Estamos derivando acá una función logarítmica, y la derivada de un logaritmo dice 1 sobre el argumento, que es este, por la derivada del argumento. La derivada de r cuadrado es 2r, entonces ese 1 por el 2r nos da 2r. Las derivadas de estos dos términos son 0 porque son constantes. Entonces, vamos a proceder ahora a calcular la segunda derivada. Esa segunda derivada, ojo, esa segunda derivada puede ser calculada utilizando la regla del cociente, escrita la derivada en esta forma, que perfectamente le puede aplicar a usted la regla del cociente. O, si quiere, lo puede hacer como lo voy a hacer yo. Yo voy a subir el denominador, le voy a cambiar el signo al exponente, que es negativo 1, y a esto, en lugar de aplicarle la regla del cociente, le voy a aplicar la regla de la cadena, que se me hace más fácil. Recordemos que como estoy derivando con respecto a la variable t, el 2r es una constante, y como constante que es, se copia. La constante se copia. Y entonces le voy a aplicar la regla de la cadena a esta expresión. La regla dice, se baja el exponente, entonces este menos 1 baja a multiplicar al 2r. Ahí estamos, ¿ves? Se baja el exponente, se copia la base, se le resta 1 al exponente, menos 1 es menos 2, y ahora se multiplica por la derivada interna. Como estamos derivando con respecto a t, la derivada de r cuadrado es 0, la derivada de 4s cuadrado es 0, y la derivada con respecto a t es negativo 10t. Así, negativo 10t. Por lo tanto, nos queda entonces que la segunda derivada es menos 2 por menos 10, eso se hace 20, r por t, rt por r cuadrado más 4s cuadrado menos 5t cuadrado a la menos 2. A la menos 2. Fíjese bien en esto. Fíjese bien en esto. Esta es la respuesta de la segunda derivada. Si usted desea, lo puede bajar el paréntesis para que el exponente quede positivo. En ese caso, la segunda derivada sería 20RT sobre este paréntesis elevado a la 2. Y le aseguro que si lo hace con la regla del cociente le va a dar lo mismo. ¿Por qué yo no me voy a poner a bajarlo? Porque como todavía tengo que calcular la tercera derivada, entonces me sigue conviniendo tenerlo escrito así para aplicarle la regla de la cadena y no la regla del cociente para que no se me haga tan largo. Entonces voy con la tercera derivada. La tercera derivada es con respecto a la segunda variable, que es la variable s. Entonces, una vez más, la constante 20RT se copia. La constante 20RT se copia y se multiplica por la derivada, que es, se baja el exponente. Entonces, miren, al bajar el 2, el menos 2 y multiplicarlo por 20, me da negativo 40. ¿Ve?
menos 2 por 20 menos 40 RT, se copia la base, se le resta 1 al exponente, menos 2 menos 1 menos 3, y se multiplica por la derivada interna, que como estamos derivando con respecto a S, entonces la derivada de este término es 0, la derivada de 4S al cuadrado es 8S, y la derivada de menos 5T cuadrado es 0. Y por lo tanto, la respuesta vendría dada por la multiplicación de negativo 40 RT por 8S, ¿verdad? Vamos a ver si me cabe por acá la respuesta. Entonces, la tercera derivada sería menos 40 por 8 es negativo 320 RT por S, ordenándolo en forma alfabética para que se mire mejor, RST, así, negativo 320 RST sobre el paréntesis elevado a la positivo 3. Así. Y esta entonces sería la respuesta de la tercera derivada de esa función. Esa sería la respuesta de la tercera derivada de esa función. No sé si tienen todavía dudas en alguna parte del ejercicio o alguna otra pregunta. ¿Está todo claro? Sí, queda todo claro. Sí, si alguien lo hizo por la regla del cociente, nos puede verificar si le dio lo mismo. Sí, lo mismo dio. Cabal, ¿verdad? Entonces, tal y como les digo, ahí quedaría al gusto, ¿verdad? De como cada quien lo quiera resolver. ¿Ok? Vamos a ver. No sé si tienen alguna otra pregunta. No sé si tienen alguna otra pregunta. El ejercicio 40. ¿Cuál? El ejercicio 40. ¿El ejercicio? 40. 40. Ahorita, bueno, es que a veces, no sé qué les pasará a los micrófonos, pero se oyen como distorsionados. Bueno, vamos a ver. Voy a usar el libro que tengo aquí para que lo miremos. El ejercicio 40. Ok, acá. Ah, bueno, ese sí se mira bonito porque es un polinomio. Se mira sencillito, ojalá que así sea. Siempre son más fáciles los ejercicios así en forma de polinomio que lógicamente que funcionen logarítmicas, trigonométricas, exponenciales, son un poquito más complicados. Vamos a ver, nos dan la función g, que es 3x a la 3 y a la 2, más 5x a la 2 y a la 3, más 2x. Y de los dos incisos, ¿cuál le gustaría que hiciéramos, el A o el B? El A. El A, ok. Bueno, entonces el A dice GYX. DXY. Ok, bueno, vamos entonces a dejar de compartir la pantalla para que miremos así en más grande. Nuevamente, y discúlpenme que esté insistiendo tanto con esto, pero es que ya me ha pasado en otros trimestres que cuando la instrucción viene dada así, no hay mucha confusión, pero cuando la instrucción viene dada en la D de Jacobi, la hacen al contrario, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Según la D de Jacobi, esto tendría que venir así, ¿ve? Tercera derivada de la función g, y como nosotros vemos
que tanto la primera derivada como la segunda derivada están con respecto a la misma variable y, en la D de Jacobi esto vendría escrito así, ¿ve? Así, indicando que las dos primeras derivadas son con respecto a y la tercera vendría dada con respecto a x. Ahora no olviden eso, ¿verdad? El orden de derivación de aquí para la derecha y en este de la derecha para la izquierda. Eso es así. Ojalá no se les vaya a olvidar porque si no sería cruel. Sería cruel, ¿verdad? Que sabiendo resolver las derivadas las tengan malas porque las hicieron en un orden diferente. Ok, vamos entonces a obtener la primera, que es g con respecto, la derivada parcial de g con respecto a y. A ver, como está bien facilito, les escucho, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de 3x a la 3, y a la 2? ¿Cuál es la derivada del primer término con respecto a y? 2y. ¿Cuánto? ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada del primer término? Si estamos derivando con respecto a y de toda la expresión que forma el primer término, ¿cuál es la derivada? 2y. ¿Cuánto? 6x a la 3y. 6x a la 3y. Correcto. La respuesta es 6x a la 3y. Así es. Se baja el exponente 2 y multiplica el 3, me hace 6, copio la constante que es x al cubo y a este le resto 1 al exponente. Correcto, esa es 6x a la 3y. Recuerden que el 3x a la 3 se copia porque es una constante y se multiplica por la derivada y cuadrado que es 2y y nos da 6x a la 3y. Ahora, el siguiente. ¿Cuál es la derivada de 5x a la 2, y a la 3? 15x a la 2, y a la 2. Correcto. 3 por 5, 15x a la 2, y a la 2. Eso es. ¿Y la derivada de 2x? 0. 0, porque estamos derivando con respecto a y la variable no aparece ahí. Perfecto. Vamos con la segunda derivada, que también la quieren con respecto a y. ¿Cuál es la derivada de 6x a la 3y? 6x a la 3. 6x a la 3. Así es. ¿Y cuál es la derivada de 15x a la 2, y a la 2? 30x al cuadrado. 30x a la 2, y. Correcto. 30x a la 2, y. Listo, ahí vamos. Solo nos falta la tercera, que es con respecto a x. Con respecto a x, ¿cuál es la derivada de 6x a la 3? 18x a la 2. Correcto. ¿Y la derivada de 30x a la 2, y? 60x. 60xy. Excelente. Entonces, esta es la respuesta de la tercera derivada de esa función que nos están pidiendo en el inciso A. Ahí lo tenemos. Bueno, entonces, eso fue las derivadas de orden superior, ¿verdad? Derivadas parciales, perdón, de orden superior. Vamos a ver ahora el siguiente tema que también tiene que ver con lo mismo. No nos salimos del tema, seguimos haciendo derivadas, solo que ya no de orden superior, sino que la primera derivada nada más, o simplemente la derivada parcial. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con ese tema. Ese tema que les estoy mencionando, se los voy a poner ahorita en pantalla para que copien el título y la página donde está aquí en el libro de Layton. Ahorita estábamos en la sección 12.3, me voy a ir hasta la sección 12.5, donde está ese tema. El tema se llama regla de la cadena. Aquí está. Copien el título ahí.
Bien, entonces voy a copiarlo yo también, sección 12.5. Regla de la cadena para funciones de más de una variable. Esto está, como podemos ver ahí, en la página 965. Listo, pues. Ok. ¿A qué se refiere el tema? El tema, pues, sinceramente, no tiene nada que ver con la regla de la cadena que nosotros aplicamos en la derivación de cálculo 1 de las derivadas totales, donde lo que decimos es, se baja el exponente, se copia la base, se le resta 1 al exponente y se deriva la base. Eso es la regla de la cadena allá en cálculo 1, pero aquí en cálculo 2 la regla de la cadena es más, tiene que ver con otra cosa. Para explicárselos mejor, les voy a poner la lista de ejercicios que viene aquí en el libro, al final de la sección, y vamos a trabajar primeramente con, ahí en el ejercicio, en la página 973 de su libro, ahí está la instrucción. Voy a tomar el ejercicio número 2. Voy a tomar el ejercicio número 2. Copiémoslo, el ejercicio, no la instrucción. Bueno, si quiere puede poner usted ahí, si quiere le dicto. Ahí solo el inciso, hasta el inciso A, nada más, dice, calcule la derivada parcial indicada utilizando la regla de la cadena. Así debe copiar la instrucción. Calcule la derivada parcial indicada utilizando la regla de la cadena. Entonces el ejercicio 2 nos da las funciones u igual a 3x menos 4y cuadrado. La función x, aquí va punto y coma, la función x es 5pq. 5pq. La función y es 3p cuadrado menos 2q. Y bueno, estos también son ejercicios que tienen dos incisos. El primer inciso dice, calcule la derivada parcial de u con respecto a p, y el inciso b dice, calcule la derivada parcial de u con respecto a q. Yo solo voy a hacer uno de los dos, voy a elegir la derivada parcial con respecto a p. Entonces, la instrucción es, calcule la derivada parcial de u con respecto a p. Bueno, ahí está. Entonces, ahora sí, ya podemos comenzar. Cuando a uno le dicen calcule la derivada de u con respecto a la variable p, pues uno esperaría, lógicamente, ¿verdad?, que la función u esté expresada en términos de la variable p. Pero cuando ustedes vienen a ver la función u, se dan cuenta que no está expresada en términos de la variable p, sino que está expresada en términos de las variables x y y. Esas variables son las que definen a la función u. Entonces, en la instrucción ahí de ese problema, decía el inciso B, que por cierto, no nos interesa el inciso B, pero decía, sustituya primeramente x y y por estas expresiones para que luego proceda a derivar. No vayan a copiar esto, solo quiero mostrarles. Si yo escribo la sustitución de x por la función x que vale 5pq y la sustitución de la función y por 3p cuadrado menos 2q y esta y elevada al cuadrado, pues ahí en esa forma sí tiene todo el sentido el ejercicio que me diga derive u con respecto a p. Porque ahora sí podemos observar que la función u está expresada en términos de la variable p y en términos también de q, pero sí vemos que está expresada en términos de p,
qué es lo que nos están pidiendo. Pero esto que yo tengo acá no es lo que hay que hacer en la regla de la cadena. La regla de la cadena funciona de otra manera, que ahorita se las explico. A ver, estos problemas los vamos a hacer bien cortos y de hecho siempre que doy la clase, en todos los años que tengo de darla, siempre pido que los hagan bien cortos. Hasta donde yo los pido, hasta ahí necesito que me los lleguen. Entonces ahorita se los explico. Para poder realizar la derivación de esta función, para obtener esta derivada parcial que me estás indicando, lo primero que debo hacer es un pequeño esquema o diagrama. Voy a hacer un pequeño diagrama que me va a permitir escribir la regla de la cadena. Entonces, miren, yo quiero que en primer lugar ustedes observen, permítanme que el tiempo me lleva corriendo. Necesito que observen que la función u está expresada en términos de las variables x y y. Ahí, ¿ve? Voy a hacer esto un poquito más grande. La función u, observen, viene expresada en términos de las variables x y y. Ahí está, en términos de las variables x y y. ¿Qué significa eso? Significa que la función u se puede derivar con respecto a x, o también la función u se puede derivar con respecto a y. Ok, seguimos adelante, no hemos terminado. Ahora, la función x viene expresada en términos de las variables p y q. Observen. La función x viene expresada en términos de P y Q, en términos de P y en términos de Q. Eso significa entonces que a la función x la podemos derivar con respecto a P, o también a la x la podemos derivar con respecto a Q, con respecto a las dos. Ahora paso a la función y, que también viene expresada en términos de las variables P y Q. O sea que y puede ser derivada con respecto a P o puede ser derivada con respecto a Q. Acá lo voy a escribir eso, que puede ser derivada con respecto a P o puede ser derivada con respecto a Q. Con respecto a ambas. Entonces, ¿cómo hago para plantear mi problema? Lo que voy a hacer es lo siguiente. El diagrama ahí termina ya. Como a mí me están pidiendo que calcule la derivada parcial de u con respecto a p, entonces yo voy a buscar los caminos que me lleven desde u hasta p. Entonces, miren, un camino para ir desde u hasta p es este. Este con este. Observen, este es el camino desde U hasta P, que es lo que tengo que hacer aquí. Entonces, ¿qué hago una vez que he localizado las ramas, por así decir, que me permiten llegar desde U hasta P? Pues multiplico las derivadas parciales que están ahí. En este caso significa que tengo que multiplicar la derivada parcial de U con respecto a X por la derivada parcial de x con respecto a p. La derivada parcial de u con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a p. Sin embargo, no es el único camino para llegar de u a p, sino que para llegar de u a p, aquí hay otro camino. Entonces significa que le voy a sumar el otro camino que hay. El otro camino es venirnos por acá, ¿eh? Ahí, venirnos por acá, siempre llegaremos de u a p. Entonces, multiplicamos las derivadas parciales que están en esas ramas. Esas derivadas son la derivada parcial de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a p.
la derivada de y con respecto a p, esta por esta. Ok, entonces ahí yo ya tengo planteado el ejercicio para calcular cada una de estas 4 derivadas. Entonces, ¿en qué momentos que les digo yo que es corto el ejercicio? En que a continuación, yo lo único que les pido es que ustedes me escriban entre paréntesis las 4 derivadas. ¿Por qué se hace corto? Pues porque no hay que ponerse a multiplicar y a simplificar todos los resultados, sino que solo vamos a expresar el resultado. Entonces, yo sé que no van a tener ninguna dificultad para calcularme esas 4 derivadas. Ya van a ver. Empecemos por la primera. Necesito calcular la derivada parcial de la función u con respecto a x. Aquí está la función u. ¿Cuál es la derivada de la función u con respecto a x? Díganme, por favor. 3. Nada más, nada más. Es 3, por supuesto. La derivada de 3x, como estoy derivando con respecto a x, ¿verdad? La derivada de 3x es 3 y la derivada de 4y cuadrado es 0 porque es una constante. Listo, avancemos a la segunda. ¿Cuál es la derivada de la función x con respecto a p? Aquí está, ¿ves? La derivada de la función x con respecto a p. 5q. Correcto. 5q. Porque la constante 5q se copia y se multiplica por la derivada de p, que es 1. Y 5q por 1, pues 5q. Más. Ahora voy a derivar la función u nuevamente, pero esta vez con respecto a la variable y. ¿Cuál es la derivada de esta expresión, de esta función u con respecto a y? Menos 8y. Eso es. Menos 8y. Porque la derivada de 3x es 0, porque ahora estoy derivando con respecto a y. Y el problema termina con la derivada de la función y con respecto a p. Entonces aquí tengo la función y la voy a derivar con respecto a p. ¿Cuánto vale la derivada? 6p. 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 Y entonces, una vez que usted ya tenga las 4 derivadas, ahí déjelo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta y ahí quedaría. A eso es a lo que en este último tema que vamos a estudiar le llamamos regla de la cadena. Esta es la regla de la cadena. No sé si tienen alguna pregunta. Nada, Inge. Nada, bueno, excelente. Entonces, en un rato les subo el video de la clase, ¿verdad? Y les asigno la última tarea ya para mañana y se la voy a dejar para mañana porque si tienen alguna duda, mañana es para preguntar, ¿verdad? Ya hasta aquí llegamos nada más. Está bien, Inge. Muchas gracias. Ok, que tengan feliz tarde. Gracias. Bueno, Inge, feliz tarde. Ok, nos vemos.